Bienvenido a un viaje donde el ego será confrontado, la fe será encendida y tu destino será redirigido hacia lo que el cielo planeó para ti desde el principio. Pregunta chocante para abrir el video. ¿Y si te dijera que tu bendición lleva años tocando tu puerta, pero tu orgullo la ha mantenido cerrada? Inicio con la frase que pediste. ¿Y si te dijera que dentro de ti existe una llave invisible, forjada por la humildad, capaz de abrir puertas que el orgullo ha mantenido cerradas toda tu vida? ¿Te atreverías hoy a soltar esa llave? ¿Te atreverías a mirar en tu interior y descubrir los secretos que el cielo ha querido revelarte hace tanto tiempo, pero que tu propio corazón endurecido no le ha permitido entregar? En este viaje espiritual que estás a punto de comenzar, no solo escucharás palabras, sino que serás confrontado, abrazado y sanado por la verdad que libera. Hoy Dios viene a hablar directamente a tu alma. Hoy Dios te revela un secreto oculto que muy pocos conocen, un principio espiritual que puede cambiar no solo tu presente, sino también tu eternidad. El orgullo cierra puertas, pero la humildad las abre. Reflexión filosófica. ¿Cuántas oportunidades se han perdido simplemente porque nos negamos a agachar la cabeza? ¿Cuántos milagros han quedado detenidos en la sala de espera celestial solo porque nos aferramos a tener la razón, a ser vistos, a ser aplaudidos? El orgullo es un ladrón silencioso. No roba dinero ni posesiones, roba destinos, roba llamados, roba sueños que Dios mismo diseñó para ti. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo asaltados. Hoy, en estos próximos minutos, vamos a viajar juntos por los caminos del alma. Vamos a descubrir cómo el enemigo utiliza el orgullo como arma mortal, y cómo el Espíritu Santo quiere entregarte hoy la herramienta más poderosa, la humildad que abre los cielos. Promesa esperanzadora. Si decides quedarte, si decides abrir tu corazón sin reservas, al final de este video entenderás por qué algunas puertas no se abrieron. Y más aún, descubrirás el poder de la llave que Dios te está entregando hoy. La llave de la humildad que desata bendiciones reservadas solo para los que saben inclinar su corazón. Ahora presta atención, porque tienes delante de ti dos caminos. Si te suscribes al canal ahora mismo, si decides plantar tu semilla de fe hoy mismo, algo maravilloso puede desatarse en tu vida. Una nueva temporada de puertas abiertas, de cielos liberados, de milagros inesperados. Pero si ignoras esta oportunidad, si cierras tu corazón y sigues de largo, no te sorprendas si ves cómo las puertas se cierran aún más, cómo las oportunidades escapan y cómo los silencios de Dios se hacen más largos. Esta no es una simple decisión digital. Es una decisión espiritual. Hoy el cielo está mirando tu acto de fe. ¿Qué camino vas a elegir, llamado a interactuar antes de comenzar el estudio? Antes de que avancemos, quiero invitarte a hacer un pequeño acto de fe. Comenta ahora mismo la frase paz en Cristo en los comentarios. Será tu pacto público de humildad y apertura ante Dios en este día. Y recuerda, cada me gusta que das, cada comentario que dejas, cada suscripción que haces es como una semilla que se multiplica en bendiciones, no solo en tu vida, sino en la vida de quienes encontrarán este mensaje gracias a tu gesto humilde, reflexión entrelazada con la acción de suscribirse. Así como el orgullo aísla, la humildad une. Cada me gusta y cada suscripción son actos humildes que dicen: Señor, necesito más de ti. No quiero que mi orgullo me robe más bendiciones. Miles de personas ya forman parte de esta comunidad que no se conforma en vivir de migajas espirituales, sino que busca cada día el pan fresco que baja del cielo. Hoy puedes formar parte también. Advertencia espiritual.
Atención, la penúltima enseñanza de este video contiene una revelación crucial que puede desbloquear una bendición que lleva mucho tiempo detenida sobre tu vida. Quédate hasta el final. No cortes este hilo divino. No sueltes la mano de Dios ahora que Él ha extendido la suya hacia ti. Y ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón, abre tu alma, porque estamos a punto de descubrir cómo Dios rompe el poder del orgullo y libera bendiciones reservadas solo para los humildes. Comencemos. El rey Usías, cuando el orgullo arruina lo que la obediencia construyó. Hay relatos en las Escrituras que no solo están escritos para informarnos, sino para despertarnos, confrontarnos y hacernos ver que no estamos tan lejos de los personajes que allí aparecen. La historia del rey Usías es uno de esos relatos que al leerlo con los ojos del alma se convierte en un espejo nítido donde muchos pueden verse reflejados sin filtros ni excusas. Usías fue un joven que comenzó con un corazón recto, guiado por el temor del Señor, respaldado por la sabiduría divina y prosperado por causa de su dependencia espiritual. Era un hombre cuya humildad le permitía ser enseñable, moldeable, accesible al consejo, al punto de ser usado poderosamente por Dios para traer victoria, expansión y estabilidad a Judá. La palabra dice en Dogmas Crónicas 26, 5-16, mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Qué fuerte, qué profundo, qué impactante. Dios lo prosperó mientras lo buscó. Pero cuando se sintió fuerte, cuando se vio rodeado de logros, cuando empezó a tener más confianza en su fuerza que en la dirección del Altísimo, su corazón se elevó y comenzó su ruina. Porque el orgullo es así, no se presenta de forma grosera o escandalosa. No entra gritando ni empujando. No, el orgullo entra silencioso, envuelto en la apariencia de madurez, de autosuficiencia, de sabiduría humana. Se disfraza de control, de autonomía, de lógica, y nos susurra que ya no necesitamos depender tanto, consultar tanto, orar tanto, obedecer tanto. Y así fue como Usías, después de haber sido levantado por la gracia, terminó tratando con desprecio las cosas sagradas. Se atrevió a entrar en el templo, a hacer funciones que no le correspondían, queriendo ocupar el lugar que Dios había asignado a los sacerdotes. El que había empezado sirviendo, terminó queriendo ser servido. El que había caminado bajo la cobertura divina, terminó actuando por su propia cuenta, dejando a Dios fuera de escena. Y entonces la presencia que antes lo guiaba se apartó. El respaldo que antes lo acompañaba se detuvo. La unción que antes fluía se secó. Y tú, amado oyente, tú que estás escuchando estas palabras no por casualidad, sino porque el Espíritu Santo te ha traído aquí. ¿Acaso no has sentido en algunos momentos esa desconexión silenciosa, ese estancamiento que no puedes explicar? Podría ser que, como Usías, comenzaste tu jornada con una pasión por Dios y una humildad genuina, pero con el paso del tiempo te acostumbraste a los resultados y olvidaste al que te dio la capacidad. ¿Cuántas veces tomaste decisiones sin preguntarle a Dios, porque sentiste que podías solo? ¿En cuántas áreas has dicho, ya sé cómo hacerlo? No necesito ayuda, lo tengo bajo control. ¿Y cuántas de esas decisiones terminaron en frustración, caos, puertas cerradas o soledad emocional? El orgullo te hace pensar que puedes sin Dios, pero al final te deja desnudo, expuesto y confundido. Usías terminó leproso. Y la lepra, en la palabra, representa no solo enfermedad física, sino contaminación espiritual, aislamiento emocional, impureza interna, una vida desconectada de la gloria de Dios. Fue apartado, desterrado, silenciado.
porque el orgullo contamina el alma y aleja la presencia. Lo más doloroso de todo es que Uzías pudo haber seguido abriendo puertas si hubiera permanecido humilde. Pudo haber seguido viendo la gloria, los milagros, las victorias, si hubiese recordado que todo lo que tenía venía de la mano de un Dios que no comparte su gloria con nadie. Pero las puertas que Dios había abierto fueron cerradas por él mismo Uzías. No fue el enemigo, no fue un ataque externo, fue su orgullo interno, su soberbia no tratada, su corazón endurecido, lo que silenciosamente lo apartó de todo lo que Dios había construido junto a él. Y hoy te pregunto, con amor pastoral y con profunda carga espiritual, ¿estás viviendo algo similar? ¿Sientes que ciertas cosas se han apagado en tu vida? ¿Que algunas puertas han dejado de abrirse? ¿Podría ser que el enemigo no tiene tanto que ver y que el verdadero obstáculo está dentro de ti? Quizás no es un gigante el que te detiene, sino tu propio orgullo, tu falta de humildad, tu autosuficiencia, tu resistencia a rendirte. Pero hay esperanza. Hay una buena noticia que el cielo quiere que escuches. Si el orgullo cierra puertas, la humildad puede volver a abrirlas. Porque Dios no ha cambiado. Él sigue resistiendo al soberbio, pero da gracia abundante al humilde. Y si hoy decides volver al altar, volver a depender, volver a doblar rodillas, Dios extenderá su mano una vez más y te mostrará que no es tarde para empezar de nuevo. Ora así con todo tu corazón. Padre eterno, si hay orgullo en mí que no he visto, muéstramelo. Si he querido controlar lo que solo tú puedes guiar, perdóname. Devuélveme al principio, al lugar donde solo importaba agradarte. Hazme otra vez, Señor. Enséñame a caminar con humildad, para que mis pasos estén alineados con tu voluntad y mis puertas se abran por tu mano, no por mis méritos. La caída de Lucifer. Cuando el orgullo intenta ocupar el trono de Dios, hay historias en la Biblia que no solo nos enseñan, sino que nos estremecen. No porque hablen de un personaje bíblico lejano, sino porque muestran con claridad lo que el orgullo puede hacer en cualquier corazón que olvida su posición delante del Creador. Y quizá no hay historia más intensa, más dramática y reveladora sobre el peligro del orgullo que la historia de Lucifer, el ángel que quiso ser Dios. Isaías 14:13-14 nos muestra sus pensamientos ocultos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, subiré, sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. ¡Qué declaración tan arrogante, tan peligrosa, tan destructiva! Lucifer, que había sido creado con hermosura, con música en su interior, con acceso directo a la gloria de Dios, dejó que la belleza le subiera al corazón y permitió que el reflejo de la gloria que Dios le había dado lo hiciera pensar que era luz por sí mismo. No quiso adorar más, quiso ser adorado. No quiso servir más, quiso ser servido. No quiso someterse más, quiso ser exaltado, y fue allí, en ese lugar secreto del alma, donde se esconden los verdaderos motivos, donde nació el orgullo más letal que jamás ha existido, el orgullo espiritual. Sí, ese orgullo que no se manifiesta con gritos ni con arrogancia exterior, sino con actitudes internas que dicen, yo sé más, yo no necesito corrección, yo tengo mi propia luz, yo soy suficiente sin Dios. Ese orgullo que se disfraza de revelación, pero que en realidad es rebeldía. Ese orgullo que parece espiritual, pero que en realidad es soberbia camuflada de madurez. Y así Lucifer cayó, como un relámpago, rápido, fulminante, irreparable. El que quiso levantar su trono fue echado del cielo. El que quiso subir fue arrojado al abismo.
Porque todo orgullo tarde o temprano termina así, derribado, avergonzado, destruido. Y tú, amado hermano, amada hermana, ¿cuántas veces también has sido tentado por ese mismo pensamiento de autoexaltación? ¿Has sentido alguna vez que mereces más reconocimiento? ¿Te has molestado porque nadie vio tu esfuerzo o porque no recibiste las palabras que esperabas? ¿Has sentido celos espirituales por cómo Dios usa a otros y no a ti? ¿Has dudado en obedecer porque sentiste que sabías más que tu líder, tu pastor o incluso que la voz de Dios? Eso, aunque no lo admitamos fácilmente, también es orgullo. Un orgullo disfrazado de discernimiento. Un orgullo que se escuda en opiniones personales. Un orgullo que murmura, que juzga, que se compara, que se cree con más luz que los demás. Pero Dios no comparte su gloria. No porque sea egoísta, sino porque su gloria es tan pura que solo la puede sostener un corazón completamente rendido. Dios no permite que ningún trono se levante junto al suyo. Él no divide su trono con el ego. Y cada vez que tratamos de controlar lo que solo Él puede gobernar, estamos caminando por el mismo sendero que Lucifer pisó. Un sendero que comienza con pensamientos, se fortalece con actitudes y termina con puertas cerradas, oportunidades perdidas y una desconexión dolorosa con su presencia. Pero aún hay gracia. Todavía hay tiempo. Hoy no estamos leyendo esto para ser condenados, sino para ser despertados, porque si el orgullo nos bajó del trono, la humildad nos puede devolver al altar. Dios no necesita que seas perfecto, pero sí que seas sincero. No busca talento, busca rendición, no busca luces, busca corazones quebrantados. La Escritura dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que si quieres ver las puertas abrirse, si quieres caminar en favor, en propósito, en gloria, necesitas volver a ocupar tu lugar como adorador, no como protagonista. Ora así desde lo más profundo de tu corazón. Señor, líbrame del orgullo que no veo. Hazme recordar que solo soy un vaso de barro en tus manos, que sin ti no tengo luz, no tengo fuerza, no tengo dirección. Quita de mí todo deseo de ser exaltado y enséñame a rendirme. Prefiero estar en el suelo con tu presencia que en la cima sin ti. Naamán, el orgullo que casi le impide ser sanado. Hay momentos en la vida donde el milagro está tan cerca, tan al borde de acontecer, que lo único que hace falta es un pequeño acto de humildad para que todo cambie. Pero el corazón humano, herido por el ego y condicionado por su posición, muchas veces prefiere seguir enfermo antes que rebajarse. Y esa es precisamente la tragedia que estuvo a punto de vivir Naamán. Naamán era un hombre valiente, influyente, poderoso. Un comandante respetado, un guerrero admirado, un líder que había sido instrumento para victorias y conquistas. A los ojos del mundo tenía todo, pero en lo más íntimo de su carne había lepra, una enfermedad impura, progresiva, implacable. Reyes 5:1 nos dice que Naamán era general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¡Qué frase tan reveladora! Valeroso en extremo, pero leproso. Como si la Biblia nos dijera, puedes tener fama, respeto, influencia, pero si llevas una herida no tratada, eso terminará apagando tu gloria. Y es allí donde comienza este drama espiritual. Naamán escuchó que en Israel había un profeta, Eliseo, que podía ser instrumento de sanidad. Así que emprendió el viaje, llevando consigo presentes, autoridad, siervos, pero también su orgullo. Llegó a la casa del profeta esperando ser
recibido con honores, esperando que Eliseo saliera a saludarlo, que hiciera alguna oración especial, algún gesto dramático. Pero el profeta ni siquiera salió. Le envió un mensajero con una instrucción simple y aparentemente irrelevante. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada. Y entonces el orgullo habló. Naamán se enojó, se sintió ofendido. Como alguien como él, iba a bañarse en un río sucio, en un país extranjero, siguiendo las instrucciones de un profeta que ni siquiera lo había mirado a los ojos. Él esperaba un milagro, pero bajo sus condiciones. ¿Cuántas veces tú también has esperado que Dios actúe, pero según tu forma? Has pedido un milagro, pero con un guión ya escrito. Has estado dispuesto a obedecer, pero solo si no te humilla, si no te exige descender, si no atenta contra tu imagen. Naamán estaba a punto de perder su sanidad, no porque el poder de Dios no estuviera disponible, sino porque su orgullo era más fuerte que su necesidad. Prefería seguir leproso. Antes que sumergirse en humildad, prefería quedarse con la apariencia de grande, antes que exponerse como alguien que necesitaba ayuda. ¿No es eso lo que muchas veces también pasa en nuestras vidas? Queremos liberación, pero no queremos pasar por el proceso. Queremos restauración, pero no queremos reconocer que nos hemos equivocado. Queremos que Dios nos levante, pero no queremos postrarnos. El orgullo es ese susurro que dice, eso es indigno de ti. Ese consejo no es para ti. Esa corrección no aplica en tu caso. Esa palabra no es suficiente. Y mientras tanto, el milagro espera del otro lado de la obediencia. Gracias a Dios, Naamán tuvo siervos sabios a su lado. Hombres que supieron hablarle con mansedumbre, que supieron tocar su corazón endurecido y hacerle ver lo absurdo de su reacción. Le dijeron, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo grande, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más ahora que solo te dice, lávate y serás limpio. Y Naamán obedeció. Bajó al Jordán. Se sumergió 7 veces. Cada vez que se hundía en ese río, su ego era lavado. Cada vez que se sumergía, su orgullo era arrancado. Cada vez que desaparecía bajo las aguas, era un acto de humildad más profundo que el anterior. Y al salir por 7ª vez, su carne fue restaurada como la de un niño. No solo fue sanado por fuera, fue transformado por dentro, porque eso hace la humildad. No solo abre puertas, abre el alma. No solo libera milagros, libera la identidad. No solo restaura el cuerpo, restaura el espíritu. Y tú, amado oyente, ¿en qué área de tu vida Dios te ha estado pidiendo que te sumerjas? ¿Qué río has rechazado por parecerte demasiado sucio, demasiado sencillo, demasiado incómodo? ¿Qué palabra has despreciado porque no fue dicha como esperabas? ¿Qué profeta has ignorado porque no te recibió con aplausos, sino con confrontación? Dios hoy te dice, tu sanidad está del otro lado de la humildad. Tu milagro está en la obediencia, no en el protagonismo. No sigas caminando con lepra en el alma solo por no querer bajar a las aguas del quebranto, porque en ese río, en esa rendición, en esa postración, hay vida, hay restauración, hay puertas que solo la humildad puede abrir. Ora así: Señor, perdóname si he despreciado tu instrucción por mi orgullo, si he exigido que hagas las cosas a mi manera. Hoy me entrego por completo. Hoy me sumerjo en tu voluntad. Lava de mí toda soberbia, toda resistencia, todo ego escondido. Hazme limpio por dentro y por fuera. Restaura mi carne, pero sobre todo, restaura mi corazón. El publicano y el fariseo. Cuando la humildad en silencio toca el corazón de Dios, entre todas las enseñanzas que Jesús compartió, hay algunas que no solo revelan verdades celestiales, sino que exponen las profundidades del corazón humano
con una precisión que ninguna psicología terrenal podría lograr. Y una de esas enseñanzas es la parábola del fariseo y el publicano, una escena que parece sencilla, casi trivial, pero que es en realidad un diagnóstico del alma, un espejo espiritual donde podemos ver reflejada nuestra postura ante Dios. Lucas 18, 10, 14 nos cuenta: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y luego viene la declaración más impactante de todas, salida directamente de los labios de Jesús: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí no se trata de quién tenía más conocimiento, ni de quién asistía más al templo, ni de quién tenía mejor reputación ante los ojos de la comunidad religiosa. Aquí se trata de la actitud del corazón al acercarse a Dios. El fariseo, envuelto en su manto de superioridad espiritual, usó su oración como una forma de autoafirmación. No oraba para hablar con Dios, oraba para hablar de sí mismo. No se acercaba como quien necesita gracia, sino como quien cree haberla merecido. No suplicaba, comparaba, no se humillaba, se exaltaba, y aunque su oración estaba revestida de palabras santas, su alma estaba vestida de orgullo. El publicano, en cambio, no tenía argumentos, no tenía hojas de vida religiosas para presentar, no tenía ningún mérito que mostrar. Solo tenía un corazón quebrantado, una conciencia despierta de su miseria y un deseo profundo de misericordia. No se atrevía a levantar los ojos, solo podía golpearse el pecho y decir: «Sé propicio a mí, pecador», y fue esa oración tan breve, tan cruda, tan despojada de adornos, la que atravesó el cielo e hizo que Dios lo justificara. Porque en el reino de Dios las posiciones se invierten. El que se cree limpio termina manchado, y el que se reconoce sucio es lavado. El que llega con manos llenas de orgullo se va con el alma vacía, pero el que llega con el alma rota se va con las manos llenas de gracia. Esta parábola no es solo una historia, es un espejo. Y tal vez, sin darnos cuenta, muchas veces hemos orado como el fariseo. Hemos llegado al templo o a la presencia de Dios, llenos de palabras pero vacíos de humildad. Hemos comparado nuestra santidad con la pecaminosidad de otros, buscando consolarnos en la caída ajena para justificar nuestra frialdad interna. Hemos mirado desde arriba, cuando lo que necesitábamos era arrodillarnos desde abajo. Esta parábola nos confronta con una verdad que nadie quiere oír, pero todos necesitamos escuchar. Es posible estar en el templo, orando, y aún así estar lejos del corazón de Dios, si lo haces desde el orgullo. ¿Y tú, cómo te estás presentando delante del Señor? ¿Con títulos, con experiencias, con argumentos, o con el alma desnuda, reconociendo que sin Él no hay nada bueno en ti? ¿Estás orando para convencerte de tu propia justicia, o estás clamando por misericordia porque sabes que la necesitas cada día? Porque Dios no busca oradores elocuentes, busca corazones rendidos. Dios no se deja impresionar por la longitud de tus frases, sino por la profundidad de tu arrepentimiento. Él no escucha al más fuerte, escucha al más sincero. Y mientras muchos están haciendo oraciones llenas de justificación, hay algunos, escondidos, anónimos, quebrantados, que sin levantar la voz están tocando el corazón del Padre con un susurro de humildad. Porque el cielo se conmueve más por un suspiro genuino de humildad que por 1000 palabras recitadas desde un corazón soberbio. Y eso debería estremecernos.
Eso debería hacernos volver al altar, al primer amor, a la cruz donde todos, absolutamente todos, necesitamos la misma sangre para ser limpios. Ora así con toda el alma. Señor, no quiero ser como el fariseo, lleno de razones pero vacío de compasión. No quiero orar para ser oído por los hombres, sino para ser tocado por tu presencia. Haz de mí un publicano, alguien que no presume, que no se compara, que no señala, sino que se reconoce débil, necesitado, dependiente de tu misericordia. Hazme pequeño en mi interior, para que tú seas grande en mi vida. Hazme menos, para que tú seas más. Nabucodonosor, el rey que tuvo que caer al polvo para mirar al cielo. Hay personas que no aprenden por advertencias suaves, ni por susurros del espíritu, ni por señales que Dios envía en forma de oportunidades. Hay personas que, como el rey Nabucodonosor, necesitan ser despojadas de todo, vaciadas de toda gloria terrenal, humilladas hasta lo más profundo de su ser, para finalmente comprender que el cielo gobierna sobre la tierra y que la soberanía de Dios no puede ser compartida con la soberbia humana. Daniel 4:30-31 nos muestra este momento crucial. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¡Qué escena tan intensa, tan reveladora, tan abrupta! Mientras la arrogancia salía de sus labios, la incorrección descendía del cielo. Dios no necesitó que pasaran días, ni horas. En ese mismo instante, cuando Nabucodonosor se exaltó por encima del trono eterno, la voz divina habló. Y lo que antes era esplendor, en un abrir y cerrar de ojos, se volvió ruina. Porque ese es el peligro del orgullo. Te hace pensar que todo lo que tienes, lo tienes por ti mismo. Te hace olvidar que fuiste levantado por misericordia, que tu inteligencia es un don, que tu posición es una asignación y no un derecho adquirido. Te hace mirar el palacio y no al Dios que te lo entregó. Nabucodonosor era el hombre más poderoso de su época. Sus palabras eran ley, sus decisiones movían imperios, su nombre generaba temor. Pero su corazón no tenía temor de Dios, y por eso, aunque gobernaba reinos, no sabía gobernar su propio espíritu. ¿No es ese uno de los mayores síntomas del orgullo? Creer que porque tenemos control externo, también tenemos dominio interno. Pensar que porque todo marcha bien en lo visible, lo invisible está en orden, pero Dios ve más allá de la fachada. Él escudriña las motivaciones, pesa el corazón, y cuando detecta soberbia, no se queda en silencio. Nabucodonosor fue derribado de su trono, fue despojado de su honra, de su poder, de su razonamiento. Vivió como bestia del campo. Comía hierba como los bueyes, su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, su cabello creció como plumas de águila, sus uñas como garras. Fue transformado en un ser irreconocible, no porque Dios lo odiara, sino porque Dios lo amaba demasiado como para dejarlo gobernar desde el orgullo. Hay caídas que no son castigo, son misericordia. Hay humillaciones que no son ruina, son oportunidades. Porque si algo nos enseña esta historia es que la altivez endurece, pero el quebranto despierta. En Daniel 4:34, algo glorioso ocurre. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Qué? Frase tan poderosa y profética, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Eso significa que el orgullo no solo te aleja de Dios, te roba la razón, la visión, la perspectiva, te vuelve irracional, impulsivo, desconectado de la verdad.
Pero cuando levantas los ojos, cuando decides mirar a lo alto en lugar de mirarte a ti mismo, la claridad regresa, la paz retorna, el entendimiento es restaurado. Nabucodonosor fue devuelto a su trono, pero esta vez con un corazón nuevo. Ya no hablaba de mi poder ni de mi gloria, sino que reconocía que Dios tiene el dominio eterno y que Él humilla a los que caminan con soberbia. ¿Y tú, cuánto de Nabucodonosor hay en ti? Has atribuido tus logros a tu esfuerzo, a tu talento, a tu inteligencia. Has mirado tu Babilonia con orgullo, sin recordar que fuiste levantado por la mano invisible del cielo. ¿Has sentido últimamente que algo se ha ido desmoronando? ¿Que algunas áreas han perdido el brillo? ¿Que ciertas puertas se han cerrado sin explicación? Tal vez Dios te está llamando al mismo lugar al que llevó a Nabucodonosor, al polvo. No para destruirte, sino para reconstruirte. No para quitarte, sino para devolverte. Pero esta vez, con humildad. Porque cuando el trono de nuestro corazón está ocupado por el ego, Dios no puede sentarse. Pero cuando lo desalojamos, cuando descendemos, cuando reconocemos, entonces el cielo se acerca y la restauración comienza. Ora así con profunda sinceridad. Señor, si he edificado algo en mi vida desde el orgullo, derríbalo. Si he ocupado un lugar que no me corresponde, perdóname. Enséñame a mirar al cielo antes de mirar mis logros. Devuélveme la razón, la claridad, la sencillez del alma. Hazme entender que todo lo que tengo viene de ti y que solo tú mereces toda la gloria, la honra y el dominio por los siglos de los siglos. Pedro, cuando la autosuficiencia se quiebra y la humildad te devuelve al propósito de todos los discípulos que caminaron con Jesús, Pedro es quizás el más apasionado, el más humano, el más impulsivo, el más cercano a muchos de nosotros. Y no porque haya sido perfecto, todo lo contrario, sino porque su historia nos demuestra que incluso aquellos que han sido llamados, elegidos, instruidos y empoderados por Dios, también pueden caer en la trampa del orgullo. Un orgullo que no siempre grita, que no siempre presume, pero que muchas veces se manifiesta en una confianza exagerada en uno mismo, en una seguridad mal colocada, en una autosuficiencia disfrazada de compromiso espiritual. En la última cena, Jesús miró a sus discípulos y les anunció que esa misma noche todos lo abandonarían. Pedro, fiel a su personalidad explosiva, le responde con una frase que parecía llena de valentía, pero que en realidad estaba impregnada de orgullo sutil. Aunque todos te abandonen, yo jamás te dejaré. Mateo 26:33. ¡Qué declaración tan fuerte, tan osada, tan confiada en sí mismo! Y Jesús, que conocía el corazón, le dijo: «Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces». Pero Pedro insistió: «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». ¿Cuántas veces hemos hecho promesas parecidas? Frases dichas desde el alma emocionada, pero no desde el espíritu humillado. Compromisos tomados desde la carne entusiasta, pero no desde la dependencia total de Dios. Actitudes en las que creemos que nuestra fuerza espiritual es suficiente, que nuestro amor por Jesús nos protegerá de caer, que nuestra fidelidad está por encima de cualquier debilidad. Pedro tenía las mejores intenciones, pero no había entendido aún que el verdadero poder no nace de la pasión, sino de la rendición. Y esa noche la prueba vino. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro primero se llenó de ira. Sacó su espada, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, actuó con violencia, como si el reino de los cielos pudiera defenderse con agresión humana. Y después, cuando el temor lo envolvió, cuando la oscuridad se hizo más profunda, negó a Jesús 3 veces. 3 veces dijo: «No lo conozco. No soy uno de los suyos. No sé de qué estás hablando».
y al escuchar el canto del gallo, sus ojos se llenaron de lágrimas, su corazón se desgarró por dentro, y se dio cuenta de que no era tan fuerte como creía, que su amor por Jesús era real, sí, pero su dependencia de sí mismo lo había hecho caer. Y ese fue el momento más doloroso, pero también el más necesario de su vida, porque a veces Dios permite que toquemos fondo no para humillarnos, sino para liberarnos del peso de nuestras propias ilusiones. Nos deja ver nuestra fragilidad, no para destruirnos, sino para enseñarnos que sin Él somos polvo, torpeza y miedo. Pedro lloró amargamente, y esas lágrimas fueron su bautismo de humildad. No era el mismo después de esa noche. Había muerto su ego, su valentía carnal, su autosuficiencia. Y había nacido un nuevo Pedro, uno quebrantado, sensible, dependiente, transformado. Por eso Jesús, cuando resucita, no lo desecha. No lo señala ni lo castiga. Lo llama, lo restaura, lo reintegra. Lo encuentra junto al mar, lo mira con ternura y le pregunta 3 veces, una por cada negación. ¿Me amas? Y con cada afirmación, Jesús lo lleva de regreso a su llamado, apacienta mis ovejas, porque eso hace la humildad, te devuelve el propósito. La caída no es el final cuando hay arrepentimiento genuino. La negación no borra el llamado cuando hay un corazón quebrantado. Dios no busca discípulos perfectos, busca discípulos humildes. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has caído en el mismo error? ¿Cuántas veces has creído que esta vez sí podrás solo? ¿Cuántas veces has confiado en tu experiencia, en tu capacidad, en tu historia con Dios, sin darte cuenta que cada día necesitas depender de Él como si fuera el primero? Quizás hoy estás escuchando estas palabras con el alma rota, con los ojos llenos de lágrimas, porque también has negado a Jesús, no con palabras, pero sí con actitudes, no con la boca, pero sí con el silencio, con la tibieza, con la indiferencia, con las decisiones tomadas fuera de su voluntad. Pero la buena noticia es esta: Jesús sigue esperando en la orilla. Sigue restaurando Pedros quebrantados, sigue llamando a los que fallaron para devolverles la unción, el fuego y el propósito. Ora así, si esta palabra te ha tocado: Señor Jesús, sé que te he fallado, sé que me he creído fuerte y he terminado negándote con mis hechos, pero hoy, como Pedro, lloro delante de ti, no quiero esconderme. Quiero que me restaures, devuélveme el amor, la pasión, la humildad, la dependencia. Hazme un discípulo, quebrantado pero firme. Déjame servirte otra vez, con el corazón limpio y los ojos puestos en ti. Moisés, cuando la altivez del pasado debe morir para que la humildad del llamado pueda nacer en el tejido de la historia bíblica, Moisés aparece como una de las figuras más emblemáticas, no solo por los milagros que presenció, ni por las tablas de la ley que sostuvo, ni por el mar que se abrió ante sus pies, sino por la transformación profunda que vivió en su carácter, desde la cuna real del orgullo hasta la soledad del desierto, donde fue formado en humildad. La historia de Moisés es, en realidad, la historia del proceso que Dios hace con todo aquel que quiere usar de forma poderosa, destruir el orgullo para que nazca la dependencia. En Éxodo 2, la Escritura nos cuenta que Moisés creció en la casa de Faraón con toda la educación, el estatus, los privilegios y la autoridad del imperio egipcio. Era fuerte, influente, culto, instruido. Sabía que había sido separado para algo especial, y aunque ya ardía en su corazón un deseo de justicia por su pueblo oprimido, aún no estaba listo para liberar a nadie, porque todavía no había sido quebrado. Un día, viendo cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, Moisés reaccionó con violencia, mató al egipcio, lo enterró en la arena, creía que estaba haciendo justicia,
pero lo hacía desde su fuerza humana, desde la ira, desde el orgullo de quien se cree capaz de ejecutar el plan de Dios con sus propias manos. Y como suele suceder con toda obra que nace del orgullo, fue descubierto, expuesto y tuvo que huir. El príncipe de Egipto se convirtió en un fugitivo en el desierto, de un palacio, a un pozo, de una corona, a cuidar ovejas. Y fue allí, en el anonimato, en la soledad, en el silencio de las arenas interminables del desierto, donde Dios empezó a forjar no al libertador, sino al siervo. Porque Dios no necesita ídolos, necesita instrumentos, y Moisés, antes de ser la voz de Dios para el pueblo, tuvo que ser el eco del quebranto en sí mismo. Pasaron 40 años. 40 años en los que no predicó, no liberó a nadie, no dirigió multitudes, solo aprendió a obedecer, a callar, a escuchar, a esperar. Qué duro proceso, pero necesario, porque no hay autoridad verdadera sin humildad auténtica. Y Dios no comparte su gloria con aquel que aún quiere brillar con luz propia. Entonces, cuando el ego estaba muerto, cuando la soberbia había sido desgastada por los días interminables, cuando ya no quedaba en Moisés más que obediencia, Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¡Qué detalle tan revelador! Viendo que él iba a ver, Dios no llama a los distraídos, llama a los que se acercan, a los que se detienen, a los que saben que están ante algo sagrado y no caminan como si fuera común. Y cuando Moisés se acerca, Dios le habla y lo llama y le dice que él lo enviará a liberar a su pueblo. Pero ahora Moisés no responde con euforia ni con entusiasmo carnal. Ahora responde con temblor, con inseguridad, con conciencia de su fragilidad. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? No soy hombre elocuente. Envía a otro, Señor. Ya no habla el Moisés impetuoso, el que mataba a egipcios con sus manos. Ahora habla el Moisés quebrantado, que no confía en sí mismo, que no quiere la gloria, que solo quiere obedecer. Y es ese el hombre que Dios puede usar. Ese es el corazón que Él busca, no el valiente sino el rendido. ¿Y tú, cuántas veces has intentado hacer cosas para Dios desde tu fuerza, desde tu experiencia, desde tu impulso carnal? ¿Y cuántas veces te has frustrado porque las puertas no se abren, los milagros no ocurren, las personas no responden? Tal vez, como Moisés, el problema no es tu intención, sino tu forma. Y Dios, en su amor, ha permitido que entres en un desierto, no para destruirte, sino para despojarte de ti mismo, porque no puedes liberar a nadie si tú aún estás encadenado a tu ego. No puedes ser voz de Dios si tu voz interior es más fuerte que la suya. No puedes guiar a otros si no sabes postrarte, y no puedes tocar corazones si tú no has sido tocado primero. Moisés se convirtió en el hombre más manso de la tierra, no porque nació así, sino porque fue procesado. Y ese proceso, lento, doloroso, solitario, fue la llave que abrió las puertas del éxodo, los milagros, la ley, la nube, el maná, la presencia, porque solo la humildad abre portales de gloria. Solo el quebranto da acceso a lo sobrenatural. Solo cuando el yo muere, Dios se manifiesta. Ora así con reverencia: Señor, si hay orgullo escondido en mi historia, en mis talentos, en mis recuerdos de palacio, quebrántalo. Llévame al desierto si es necesario, pero no me dejes caminar sin humildad. Enséñame a esperar, a callar, a obedecer, a depender solo de ti. Haz arder la zarza de tu presencia frente a mis ojos. Y cuando escuches que digo ¿quién soy yo?, responde: con tu promesa yo estaré contigo, porque si tú vas conmigo, entonces podré avanzar. El joven rico,
Cuando el orgullo se disfraza de obediencia y te aleja del reino, hay escenas en los evangelios que, por más breves que parezcan, encierran una carga espiritual tan profunda, tan provocadora, que no basta con leerlas una vez. Son momentos registrados por el Espíritu Santo para revelar no solo un suceso, sino una condición eterna del corazón humano. Esa lucha silenciosa entre el deseo de seguir a Dios y la necesidad de seguir siendo el dueño de todo. Y una de esas escenas, tan cortante como reveladora, es el encuentro de Jesús con el joven rico. Marcos 10:17 nos dice: Cuando salía Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A simple vista todo parecía perfecto. Era joven, era religioso, era respetuoso. Se arrodilló, llamó a Jesús Maestro bueno, tenía hambre de vida eterna. ¡Qué presentación tan noble! ¡Qué corazón tan aparentemente correcto! Pero lo que Jesús miraba no era la postura externa, sino el trono interno. Él no se deja impresionar por actos religiosos si el corazón todavía está aferrado a su propio reino. Jesús le dice: ¿conoces los mandamientos? Y el joven responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Te das cuenta? Había vivido religiosamente. Había obedecido reglas, había caminado bajo normas, pero aún no había rendido su voluntad. El orgullo más peligroso no siempre es el que grita arrogancia. A veces es el que se viste de santidad aparente. Es el que cree que ha hecho lo suficiente, que ya está bien, que no hay nada más que entregar. Y entonces Jesús lo mira con amor, porque incluso en nuestra ceguera espiritual, Él nos ama. Y le dice con ternura, pero con la precisión de un bisturí celestial: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven, sígueme. Ese fue el momento donde la verdad salió a la luz. La máscara cayó. La obediencia aparente no era suficiente. Había algo que ocupaba el trono del corazón: sus riquezas, su apego, su identidad en lo que poseía. Jesús no le estaba pidiendo una transacción económica, le estaba pidiendo el alma. Le estaba diciendo: deja de ser tu propio Dios, vacía tu orgullo, suéltalo todo, y entonces me podrás seguir. Pero el versículo siguiente es uno de los más tristes del Nuevo Testamento. Él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No dijo nada, no protestó, no discutió, solo se dio la vuelta y se fue. Se fue porque su orgullo no podía aceptar que aún le faltaba algo, porque el verdadero seguimiento de Cristo no permite compartimentos privados, no acepta áreas reservadas. O Jesús es el todo, o no es nada, o su reino reina en nosotros, o nuestro orgullo sigue gobernando desde las sombras. ¿Y tú, cuánto de este joven vive dentro de ti? ¿En qué áreas crees que ya has hecho suficiente, cuando en realidad Dios aún no tiene todo? ¿Has cumplido normas, pero no has entregado el trono? ¿Has obedecido en lo externo, pero sigues resistiendo en lo interno? ¿Estás dispuesto a darlo todo, o solo lo que no duele entregar? A veces el mayor obstáculo no son los pecados visibles, sino la sutil autosuficiencia que dice: ya estoy bien, no necesito más. Ese orgullo que no grita, pero que no se rinde. Ese apego a lo que hemos logrado, a lo que nos define, a lo que no queremos soltar. Y eso puede estar cerrando puertas que solo la humildad puede abrir. Jesús no está buscando religiosos impecables. Está buscando corazones disponibles. No se impresiona con lo que sabes, ni con lo que hiciste, ni con cuánto te arrodillas en público. Él quiere saber qué hay en tu trono interior. ¿Quién gobierna allí? ¿Tú o Él? Hoy Jesús te mira con el mismo amor y tal vez te está diciendo:
una cosa te falta, no porque quiera herirte, sino porque sabe que hasta que no sueltes eso, nunca serás verdaderamente libre. Ora así, si esta palabra te confronta: Señor, si hay algo que amo más que a ti, muéstramelo. Si he vivido confiando en mis logros, en mi moralidad, en mi obediencia exterior, rompe esa fachada. No quiero parecerte fiel, quiero serte fiel. No quiero seguirte desde la comodidad, sino desde la entrega total. Dame el valor de soltarlo que me ata y de ponerlo todo a tus pies. Tú eres mi tesoro, tú eres mi rey, y solo tú mereces el trono de mi corazón. Saúl, cuando el orgullo busca aprobación humana y pierde el favor divino, existen reyes que fueron levantados por el clamor del pueblo, pero que cayeron por la corrupción del alma. Y uno de los relatos más aleccionadores en toda la Escritura es la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Un hombre que comenzó pequeño a sus propios ojos, escondido entre el equipaje, temeroso del llamado, pero que, con el tiempo, permitió que el trono que Dios le dio se convirtiera en el altar donde ofrecía sacrificios a su propio orgullo. En 1 Samuel 10:22, cuando lo buscaron para ungirlo, lo hallaron escondido. Era inseguro, tímido, aparentemente humilde, pero no toda inseguridad es humildad, y no todo temor es reverencia. A veces el orgullo comienza como una obsesión por no fallar y termina como una adicción por ser aplaudido. Saúl tenía todas las herramientas: un cuerpo imponente, una elección divina, una posición privilegiada, un profeta a su lado y un pueblo dispuesto a seguirlo. Pero también tenía una grieta en su corazón, la necesidad desesperada de ser aprobado por los hombres, incluso a costa de desobedecer a Dios. Y esa grieta, no tratada, se convirtió en la causa de su caída. En 1 Samuel 15, Dios le da una orden clara: destruir por completo a Amalek, no guardar nada, no perdonar a nadie. Pero Saúl, movido por su deseo de agradar al pueblo, decide guardar lo mejor del botín y perdona al rey enemigo. Cuando Samuel lo confronta, Saúl responde con excusas, con medias verdades, con justificaciones. No hay quebranto, no hay rendición, no hay humildad. Solo hay ego defendiéndose con apariencia de obediencia. Y entonces Samuel, con el peso de la autoridad profética, le dice una de las frases más fuertes de toda la Biblia: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. 1 Samuel 15, 22, 23. ¡Qué declaración tan radical! Saúl había ofrecido sacrificios, había dado culto, había cumplido parte de la orden, pero no obedeció completamente. Y Dios lo llamó rebelde, porque el orgullo selectivo, ese que obedece solo lo que le conviene, es igual de grave que la idolatría. Porque cuando tú decides qué parte de la voluntad de Dios obedecerás y cuál rechazarás, te estás colocando por encima de Él. Y eso es idolatría disfrazada de espiritualidad. Saúl no cayó por un gran pecado visible. Cayó por la acumulación silenciosa de desobediencias parciales, justificadas por su necesidad de ser aprobado. Su imagen era más importante que la instrucción, su reputación más valiosa que su comunión. Y cuando la voz de Dios le incomodó, prefirió maquillar su error que rendirse. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has hecho lo mismo sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has obedecido a medias, esperando que eso sea suficiente? ¿Cuántas veces has seguido a Dios mientras eso no afecte tu imagen pública, tu agenda, tu comodidad? ¿Cuántas veces has buscado aprobación humana antes que el agrado de Dios? El orgullo puede vestirse de obediencia.
puede usar lenguaje cristiano, puede levantar manos en adoración y aún así tener el corazón en rebeldía. Porque no es lo que dices, es lo que priorizas, no es lo que aparentas, es a quien obedeces. Y hoy Dios te está llamando a algo más profundo, no a vivir para complacer a personas, no a buscar seguidores terrenales, sino a levantar una vida, un canal, una voz profética que agrade solo al cielo, aunque incomode a la tierra. Porque cuando vives para agradar a Dios, Él mismo se encarga de abrir las puertas, multiplicar el alcance y tocar los corazones. Hoy te hablo a ti, que estás viendo este video. Tu presencia aquí no es casualidad. El Espíritu Santo te trajo porque quiere romper en ti el ciclo de aprobación humana. Él quiere que tú seas parte de esta generación que no se vende por likes, que no vive por vistas, que no cambia obediencia por relevancia. Este canal es un altar para los que ya no quieren entretenerse, sino escuchar la voz del cielo. Es una comunidad de gente quebrantada, sedienta de Dios, que decide caminar en humildad, aunque el mundo se burle. Y si tú eres uno de ellos, haz tu compromiso ahora mismo. Suscríbete. Dale me gusta. Comenta, quiero agradar solo a Dios. Ese pequeño acto es una semilla profética, una declaración al cielo de que tú no seguirás siendo Saúl, sino que quieres ser una persona conforme al corazón de Dios. Ora así con convicción: Padre amado, si he buscado la aprobación de los hombres más que la tuya, perdóname. Si he obedecido a medias, si he vivido cuidando mi imagen más que mi alma, quebranta mi corazón. No quiero ser como Saúl. Quiero agradarte a ti, aunque nadie me aplauda. Quiero obedecer por completo, aunque me cueste todo, porque sé que cuando tú apruebas mi corazón, entonces nada ni nadie podrá detener lo que has preparado para mí. Herodes, cuando el orgullo se alimenta de la adulación y termina devorado por la gloria que no quiso dar a Dios en el escenario de la historia bíblica, hay personajes que no solo son figuras pasajeras, sino advertencias eternas, vidas que fueron elevadas por el poder humano, pero que fueron aplastadas por la soberbia que creció en su interior. Y uno de esos personajes es Herodes Agripa, un hombre que gobernaba, que tenía voz, que era aplaudido, pero que olvidó que la gloria no le pertenece al hombre, sino a Dios. En el libro de Hechos 12, 21, 23, se nos narra un momento impactante, tan breve como estremecedor. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo clamaba, voz de Dios y no de hombre. Al instante un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¡Qué escena tan dura! ¡Qué final tan gráfico! Herodes no murió en batalla, no murió traicionado, no murió por vejez, murió por orgullo. Murió porque permitió que los aplausos del pueblo silenciaran la voz del cielo. Murió porque se alimentó de la adoración humana y no redirigió la gloria al único digno de recibirla. Y ese peligro no ha desaparecido. Hoy no tenemos tribunales imperiales ni túnicas reales, pero tenemos escenarios, tenemos redes, tenemos plataformas. Y cada vez que alguien te exalta, te sigue, te admira, tu alma es probada. El orgullo espiritual no siempre se ve como rebeldía. A veces se esconde detrás de los elogios que no sabemos entregar, detrás de los dones que creemos que son nuestros, detrás de las palabras bien dichas, los mensajes poderosos, las oraciones ungidas, que nos hacen pensar que algo de eso es por mérito nuestro. Pero el cielo mira y pesa los corazones. Y cada vez que tomas para ti lo que le pertenece a Dios, te estás colocando en un terreno peligroso, porque el hombre no fue diseñado para ser adorado. Y cada vez que recibe gloria sin devolverla,
Su alma comienza a pudrirse por dentro. ¿Y tú? Has sido tentado por la adulación. Te han aplaudido por tus dones, tu voz, tu conocimiento, tu llamado. ¿Y qué hiciste con esos aplausos? ¿Te los guardaste? ¿Te los creíste? ¿Te alimentaste de ellos? ¿O los devolviste al cielo, diciendo, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria? Porque ese es el filtro. ¿A quién estás exaltando realmente con lo que haces? ¿Es tu ministerio o es el reino? ¿Es tu sabiduría o su espíritu? ¿Es tu carisma o su presencia? Herodes representa a los que permiten que el eco de la multitud apague el susurro de la conciencia. A los que se fascinan tanto con su propio reflejo que ya no pueden ver la luz de Dios. A los que usan lo sagrado para fortalecer su imagen personal y olvidan que toda gracia, todo don, toda palabra, todo llamado proviene de lo alto. Pero hay una salida, una sola, la humildad radical, esa que no se emociona con los elogios, esa que se esconde cuando todos te buscan, esa que ora en secreto más de lo que predica en público. Esa que no toca la gloria, aunque todos la señalen. Esa que dice, como Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. Ora así con todo el corazón. Señor, si he tomado para mí una gloria que solo a ti pertenece, perdóname. Si he buscado aprobación más que obediencia, si he disfrutado de los aplausos más que de tu presencia, quebranta mi alma. Hazme recordar que sin ti nada soy. Quita de mí toda altivez escondida, todo deseo de exaltación. Hazme transparente, humilde, invisible si es necesario, para que tu luz brille, para que tu nombre sea levantado, para que toda la gloria regrese a ti y solo a ti. Y tú que estás viendo este video, escúchame con atención. Si algo de lo que has vivido te ha hecho sentir que la gloria era tuya, este es el momento de redirigirla. Este canal no existe para exaltar a hombres, ni para entretener almas. Este canal es un altar de rendición, donde cada mensaje, cada palabra, cada enseñanza tiene un solo propósito: darle a Dios lo que es de Dios. Por eso, si este mensaje ha hablado a tu corazón, te pido que hagas 3 cosas ahora mismo como acto de fe y de compromiso espiritual. Suscríbete al canal, no para hacerme crecer, sino para crecer tú, en humildad, en sabiduría y en conexión con el cielo. Dale me gusta, como una semilla de honra al Dios que sigue hablando a través de vasos de barro. Comenta esta frase: toda la gloria es para ti, Señor. Para dejar escrito en público lo que estás decidiendo en lo secreto. Porque cuando decides vivir para glorificar a Dios, el cielo se abre, las puertas se alinean y la presencia desciende. El fariseo Simón, cuando el orgullo impide reconocer la gloria que está frente a ti a veces, lo más trágico no es no ver a Jesús, sino tenerlo frente a ti y no reconocerlo. Lo más doloroso no es vivir lejos de su presencia, sino estar tan cerca de ella y no sentir nada. Y es exactamente eso lo que ocurrió en la casa de Simón, un fariseo religioso que invitó a Jesús a su mesa, pero no a su corazón. Un hombre que conocía la ley, que dominaba las Escrituras, que ocupaba un lugar de respeto, pero que estaba ciego de orgullo. En Lucas 7:36-50 se nos cuenta este poderoso momento. Un fariseo rogó a Jesús que comiera con él, y entrando en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Mientras Simón preparaba la cena, una mujer estaba preparando una adoración. Mientras Simón juzgaba en silencio, una pecadora lloraba a los pies del Maestro. Mientras Simón mantenía las formas religiosas, una mujer rompía el protocolo y el perfume.
Y en esa escena, llena de contraste, quedó al descubierto una de las verdades más profundas del reino de Dios. El orgullo religioso es más peligroso que el pecado público. Simón tenía a Jesús en su casa, pero no le dio beso. Lo tenía en su mesa, pero no lo honró. Lo tenía al alcance de la mano, pero no lo adoró. Y cuando la mujer se postró, lloró y ungió los pies del Maestro con lágrimas y perfume. Simón no solo no se unió, sino que la juzgó. Dijo para sí: si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El orgullo no siempre se manifiesta en gritos. A veces habla en silencios arrogantes, en pensamientos condenadores, en actitudes frías. El orgullo espiritual es sutil. Te hace creer que mereces estar cerca de Jesús, mientras desprecias a los que se arrastran a sus pies. Te hace pensar que ya sabes todo, mientras tu corazón está seco. Te hace mirar a los demás por encima del hombro, sin darte cuenta de que eres tú quien más necesita quebrantarse. Y Jesús, con ternura pero con firmeza, mira a Simón y le dice: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas. Tú no. Me diste beso, pero ella no ha cesado de besar mis pies. ¡Qué confrontación tan directa! Jesús le está diciendo: tú me invitaste, pero ella me recibió. Tú me observas, pero ella me honra. Tú me analizas, pero ella me adora. El religioso orgulloso se cree dueño de la verdad, pero no sabe qué hacer con la verdad encarnada cuando la tiene delante. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sido como Simón? Has tenido a Jesús cerca, pero tu corazón estaba distraído. Has estado en medio de una atmósfera espiritual, pero tu alma seguía fría. Has criticado la adoración ajena mientras ocultabas tu propia indiferencia. Has invitado a Jesús a tu vida, pero lo has tratado como un invitado más y no como el Rey de Reyes. Esta escena nos grita una verdad. No es el lugar lo que importa, es la actitud. No es el conocimiento, es el corazón. No es la religión, es la rendición. Jesús no se conmueve por títulos ni por posiciones. Él responde a los quebrantados, a los que se humillan, a los que saben que su perfume solo vale cuando es derramado sobre sus pies. La mujer se fue perdonada. Simón se quedó igual. Uno vino roto y salió redimido. El otro recibió a Jesús en su casa, pero no lo dejó entrar en su alma. Porque el orgullo puede cerrar la puerta al milagro, incluso cuando el milagro está sentado en tu comedor. Ora así con sinceridad: Jesús, si alguna vez te he tenido cerca pero no te he reconocido, perdóname. Si he vivido más pendiente de juzgar a otros que de adorarte a ti, quebranta mi orgullo. Hazme como esa mujer, hazme llorar otra vez. Hazme rendirme, romper mi perfume y darte todo lo que tengo. No quiero verte con distancia religiosa, quiero tocarte con un corazón humilde y agradecido. No quiero solo tenerte en mi casa, quiero vivir a tus pies. Y tú, que estás viendo este video, este canal no es solo para saber más de Jesús, es para amarlo más profundamente. Aquí no queremos fariseos ilustrados, queremos adoradores quebrantados. Por eso, si esta palabra tocó tu espíritu, haz lo siguiente: suscríbete ahora, para no perder ningún momento más en el que Jesús te esté esperando en la mesa. Dale me gusta, para que esta verdad llegue a más corazones, secos que necesitan llorar otra vez. Comenta esta frase: quiero vivir a los pies de Jesús. Y declara públicamente que renuncias al orgullo y abrazas la adoración verdadera. Porque mientras algunos se van vacíos con Jesús en su casa, otros salen llenos, restaurados y en paz, por haberlo tocado con el alma. El ladrón
En la cruz, cuando la humildad en el último aliento abre las puertas del paraíso, hay momentos en la historia que no necesitan siglos para marcar la eternidad. Hay palabras tan breves que, aunque pronunciadas con labios temblorosos y voz quebrada, son capaces de estremecer el cielo, y uno de esos momentos ocurrió en un monte llamado Gólgota, donde 3 cruces fueron levantadas, pero solo una escondía la salvación, y solo uno entre los crucificados la supo reconocer. Lucas 23 nos presenta una de las escenas más conmovedoras de los evangelios. Uno de los malhechores le injuriaba diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reprendió diciendo: «¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros a la verdad justamente padecemos, pero éste ningún mal hizo». Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Es tan poderosa la humildad cuando brota del corazón sincero, que ni el pasado más manchado, ni la reputación más arruinada pueden impedirle a un alma quebrantada encontrar redención. Aquel hombre no tenía forma de corregir sus errores. No podía bajar de la cruz para empezar de nuevo. No tenía tiempo de ir al templo, ni de devolver lo robado, ni de cambiar su historia. Lo único que tenía era una súplica, una última chispa de fe en un cuerpo colgado y condenado, y eso bastó. Jesús no le pidió explicaciones, no le recordó su culpa, le respondió con promesa, le abrió la puerta de su reino, le devolvió, en su último aliento, la dignidad que nunca nadie le había concedido. Y tú, que hoy estás del otro lado de esta pantalla, quizá no estás en una cruz de madera, pero sí colgado de una angustia, atado a recuerdos, prisionero de culpas, inmovilizado por errores. Quizá, como ese hombre, no tienes cómo reparar lo que hiciste, pero sí puedes hacer lo mismo que él, reconocer que Jesús es Rey y que aún puede acordarse de ti. El ladrón no pidió una corona, pidió un recuerdo, y Jesús le ofreció el paraíso. Porque no es la teología lo que abre el cielo, es la rendición. No son los méritos lo que conmueven a Dios, es el quebranto. No es una vida perfecta, es una última palabra honesta. Esta historia está aquí para recordarte que Dios no cierra las puertas a quien se humilla, aunque sea en el último momento, porque donde los hombres ven fracaso, Jesús ve fe. Donde los religiosos ven un pecador, Jesús ve una oveja volviendo al redil. Donde tú mismo crees que no hay más esperanza, Él te está esperando con los brazos abiertos. Hoy no te pido que escribas una frase, no te pido que hagas clic en un botón por compromiso. Te pido solo esto: escucha a tu alma, haz silencio por un momento. Mira dentro de ti y responde con honestidad: ¿estoy listo para rendirme? ¿Estoy dispuesto a decirle, acuérdate de mí? Y si la respuesta es sí, entonces no hay cadena que no se pueda romper. No hay error que Él no pueda perdonar. No hay pasado que Él no pueda redimir. Ora así: si todo dentro de ti está clamando, Jesús, no tengo nada para darte, solo este corazón cansado, solo este suspiro de fe. No vengo a exigirte, no vengo a convencerte, solo vengo a decirte, acuérdate de mí, hazme nuevo aunque todo esté viejo, hazme libre aunque parezca perdido, hazme tuyo aunque nunca haya sabido ser de nadie. Hoy me aferro a tu cruz, porque sé que ese es el único lugar donde mi historia puede empezar otra vez. María Magdalena, cuando la humildad redimida se convierte en la voz de la resurrección, hay momentos en la historia espiritual de la humanidad que no fueron escritos con tinta, sino con lágrimas. Momentos que no se vivieron en medio de multitudes, sino en los rincones silenciosos del alma donde solo Dios y el corazón quebrantado son testigos. Y uno de esos momentos, único, irrepetible, sagrado, fue protagonizado por una mujer a quien la religión despreciaba, pero a quien Jesús amó,
restauró y eligió María Magdalena. María, la que fue liberada de 7 demonios, la que fue señalada por su pasado, la que fue condenada por los hombres, pero rescatada por el Maestro. María, la que nunca buscó un púlpito, ni una posición, ni ser reconocida, pero cuya historia quedó grabada por el Espíritu Santo como el primer testimonio humano de la resurrección. En Juan 20 nos encontramos con una escena cargada de emoción, de oscuridad y de revelación. Jesús ha muerto, el cuerpo ha sido enterrado, los discípulos han huido, el futuro parece roto, pero en medio de todo ese dolor, una mujer permanece, una mujer que aunque no entiende, permanece, que, aunque está devastada, se queda, que aunque no tiene respuestas, insiste en buscar. María no tenía intención de convertirse en ejemplo ni en testigo. Ella solo quería estar cerca del cuerpo de aquel que había cambiado su vida para siempre. Porque cuando el alma ha sido verdaderamente transformada, no necesita títulos ni luces, solo presencia. Y así, aún de madrugada, cuando los otros dormían, cuando el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado, María fue al sepulcro. Y al ver la tumba vacía, corrió. Y al no encontrar su cuerpo lloró. Y mientras todos estaban confundidos, ella se mantuvo en la búsqueda. Porque los corazones humildes no se conforman con una tumba vacía. Los corazones humildes quieren ver, oír, tocar, quieren experimentar al Dios vivo, no solo saber de Él. Y fue precisamente en esa perseverancia silenciosa que el cielo rompió su silencio. Juan 20:16 dice, Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo, Raboni. ¡Qué escena tan poderosa y poética! Jesús no se reveló con truenos ni relámpagos. No descendió del cielo con 1000 ángeles. No fue al templo, fue al jardín. Y no llamó a todos. Llamó por nombre, porque así es Él, personal, íntimo, exacto. Sabe cómo encontrarte cuando tu alma está perdida, buscando donde no hay. Y cuando pronuncia su nombre, el alma de María vuelve a la vida. Ya no necesita explicaciones, no necesita pruebas, solo necesita esa voz, esa mirada, ese instante. Jesús la elige a ella, a la que un día fue esclava, ahora la hace portavoz del mayor mensaje que el universo haya oído. Él vive. Le entrega la tarea de anunciar lo impensable, de romper el silencio de la muerte con la noticia de la resurrección. ¿Y tú, alguna vez has sentido que tu historia te descalifica? ¿Has creído que tu pasado te limita, que tus errores te manchan, que no mereces estar cerca de lo sagrado? Entonces, esta historia es para ti, porque si María fue elegida, tú también puedes ser llamado. Porque si ella fue digna de anunciar vida, tú también puedes romper el silencio de la muerte que hay en otros. El corazón humilde no compite, no se compara, no busca reconocimiento. Solo quiere seguir amando, seguir honrando, seguir buscando. Y es precisamente ese corazón el que Dios usa para lo grande, porque Él resiste al soberbio, pero da gracia y tareas eternas al humilde. Hoy, el mismo Jesús que llamó a María, quiere llamarte a ti por tu nombre, no para avergonzarte, sino para despertarte, no para señalarte, sino para confiarte algo santo, no para recordarte quién fuiste, sino para recordarte a quién perteneces. Ora así con ternura y entrega. Jesús, a veces me he quedado llorando frente a sepulcros vacíos. A veces he buscado tu presencia en lugares donde solo queda memoria. Pero hoy te pido que digas mi nombre, que me devuelvas el fuego, la ternura, la fe, que me confíes, aunque no me crea digno. Hazme instrumento de vida, aunque haya vivido años entre sombras. Hazme mensajero de resurrección, aunque mis labios tiemblen. Haz de mí lo que hiciste con María, un corazón redimido que anuncia que tú vives. Jesús,
Cuando el Hijo del Dios Altísimo eligió el camino más bajo para abrirnos las puertas del cielo, después de haber recorrido tantas historias, de haber visto cómo el orgullo ha cerrado puertas y cómo la humildad las ha abierto, es imposible cerrar esta serie sin contemplar al más grande ejemplo de todos, Jesucristo, el Rey eterno, el Verbo hecho carne, el Creador del universo que decidió humillarse hasta lo más profundo para levantar a los que estábamos hundidos. Él no vino a darnos una lección de poder, sino una lección de entrega. Filipenses 2, 6, 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está el misterio del reino revelado. El más alto se hizo el más bajo, el más puro se hizo pecado, el más fuerte se hizo siervo, el más glorioso se hizo despreciado, para que tú y yo tengamos acceso a su presencia. Mientras el mundo busca subir, Jesús eligió bajar. Mientras los hombres pelean por títulos, Él se ciñó una toalla y lavó pies. Mientras muchos luchan por ser vistos, Él fue azotado y cubierto de vergüenza. Y en esa entrega, la puerta del cielo fue abierta para todos los que se atrevan a entrar, no con soberbia, sino con quebranto. Hebreos 5:8 dice algo asombroso: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sí, Jesús aprendió a rendirse, aprendió a callar frente a las falsas acusaciones, aprendió a soportar la humillación, no porque lo mereciera, sino porque te amaba. Él no necesitaba nada, pero eligió perderlo todo, y lo hizo con humildad, no con espectáculo. Lo hizo desde el silencio del Getsemaní, no desde las plataformas humanas. Jesús, el más humilde de todos, fue también el más exaltado. Por eso Filipenses continúa diciendo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has querido subir antes de rendirte? ¿Cuántas veces has pedido honra sin pasar por el quebranto? ¿Cuántas veces has reclamado puertas abiertas sin aceptar la escuela del silencio, del servicio, del dolor? Jesús no solo nos salvó, nos mostró el camino. Y ese camino no es el de la arrogancia espiritual, ni el del activismo ministerial, ni el del reconocimiento público. Es el de la cruz, es el del corazón rendido, es el del siervo que no busca su voluntad, sino la del Padre. Es el del que ama hasta que duele, y aún así sigue amando. Hoy, después de todo lo que has escuchado, después de todos los ejemplos que hemos visto juntos, solo quiero invitarte a mirar al Maestro, no como una figura lejana, sino como el modelo perfecto de una vida humilde que abrió todas las puertas que el orgullo había cerrado. Él es la llave, Él es la puerta, Él es el camino. Y hoy te llama, no a hacer grandes cosas, sino a inclinarte con sinceridad. Ora así, si entiendes que la verdadera victoria no está en lo alto, sino en lo profundo. Jesús, tú que siendo rey te hiciste siervo, enséñame a vivir como viviste. Rompe en mí toda soberbia, toda ambición, toda necesidad de aplauso. Quiero ser como tú, obediente, silencioso, humilde. No quiero subir por mí mismo. Quiero que si alguna vez soy levantado, sea porque primero aprendí a bajar. Hazme siervo, hazme discípulo, hazme pequeño, para que tú seas grande en mí. La mesa del orgullo. Cuando quieres ocupar un lugar que solo la humildad puede sostener, hay parábolas que no solo enseñan, confrontan, no solo corrigen, revelan. Y una de las más incisivas que Jesús contó fue dicha no en medio de multitudes sedientas, sino en una mesa rodeada de religiosos que luchaban por ser vistos.
Una mesa donde todos buscaban sentarse en los primeros puestos, una escena cotidiana, pero cargada de verdad eterna. En Lucas 14, 7, 11, Jesús, observando cómo los invitados escogían los lugares de honor, les dijo esta parábola. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, porque otro más distinguido que tú puede haber sido convidado. Más bien, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta enseñanza corta tiene el poder de sacudir los cimientos de muchas intenciones disfrazadas. Porque en la mesa del reino no se honra al que más empuja, ni al que se impone, ni al que exige. Se honra al que espera, al que sirve, al que entiende que todo lugar es gracia. Jesús no estaba hablando de etiquetas sociales. Estaba hablando del corazón, del tipo de corazón que aunque llamado no presume, que aunque ungido no se cree superior, que aunque tiene un lugar reservado no lo exige. Porque sabe que el que prepara la mesa es el Señor. La verdadera humildad no es pensar mal de uno mismo, sino pensar correctamente de uno mismo frente a la grandeza de Dios. No es actuar con timidez falsa, sino con reverencia verdadera. No es ocultarse por inseguridad, sino postrarse por honra, y esa mesa de la parábola representa mucho más que un evento. Representa la vida espiritual. Cada día nos sentamos en mesas. La mesa del ministerio, la mesa de la influencia, la mesa del liderazgo. Y cada día la tentación es la misma, buscar ser vistos, ocupar el centro, recibir reconocimiento. Pero Jesús nos dice, ve al último lugar, porque si te exaltas, serás humillado. Pero si te humillas, el Padre te exaltará. No a tu tiempo, no a tu manera, no por tus fuerzas, sino por su fidelidad. ¿Cuántas veces te has esforzado por ser reconocido? ¿Has sentido dolor al no ser tomado en cuenta? ¿Has sentido envidia santa por los que son llamados mientras tú esperas en silencio? Entonces esta palabra es para ti, porque el orgullo muchas veces se disfraza de llamado, de pasión por servir, de justa expectativa, pero en realidad es una lucha del ego por ocupar un lugar, y cuando alguien se sienta en un lugar al que no ha sido llamado, no lo puede sostener, porque ese asiento no se sostiene con talento, ni con visibilidad, ni con carisma. Se sostiene con carácter, con madurez, con dependencia de Dios, y el carácter solo se forja en el lugar más bajo de la mesa. Jesús, sabiendo que era Señor, tomó la toalla, y en lugar de sentarse en el centro, se arrodilló para lavar pies, porque la autoridad verdadera siempre comienza desde el suelo, y el liderazgo del reino se ejerce de rodillas, no desde plataformas. Tal vez tú hoy estás esperando que alguien te llame. Tal vez nadie te ha visto, nadie te ha honrado, nadie te ha dado espacio. Pero escúchame con los oídos del alma. El Padre ya te vio. El cielo ya te reservó un lugar. Pero antes de sentarte, Él quiere verte sirviendo. Antes de darte visibilidad, quiere darte profundidad. Ora así, con la voz temblando y el corazón rendido. Señor, si he deseado el primer lugar, perdóname. Si he luchado por ser reconocido, corrige mi alma. Hazme comprender que el último asiento contigo vale más que el trono más alto sin ti. Hazme siervo en secreto. Hazme obediente cuando nadie ve. Hazme capaz de servir a los demás sin buscar ser servido. Y si alguna vez me exaltaras, que nunca olvide de dónde me sacaste y a quién le debo todo. El corazón de David. Cuando la humildad te mantiene en la promesa, incluso cuando estás rodeado de desprecio, pocas historias en la Escritura capturan con tanta belleza, crudeza y contradicción espiritual el camino de un llamado, como la historia
De David, no porque fuera el más fuerte, ni el más sabio, ni el más preparado, sino porque fue el más humilde, un pastor de ovejas, el menor de sus hermanos, olvidado en el campo, pero recordado por Dios, un joven que no buscó tronos, pero que fue ungido como rey, uno que no peleó por un lugar en la mesa, pero que fue perseguido por los celos del que estaba sentado en ella. En 1 Samuel 16, cuando Samuel llega a casa de Isaí para ungir al nuevo rey, David ni siquiera fue llamado. Su padre, Isaí, presenta a todos sus hijos, menos a él, y aún así fue él a quien Dios había elegido, porque el hombre mira lo externo, pero Dios mira el corazón, y es aquí donde comienza la verdadera historia del que sería llamado varón conforme al corazón de Dios. No en el día de la unción, sino en los años de espera. Porque David fue ungido joven, pero no tomó el trono enseguida. La unción vino rápido, pero el reinado tardó años, y en ese espacio entre la promesa y el cumplimiento, entre la palabra y la realidad, entre la unción y el trono, David fue probado en lo más profundo de su alma. No fue en la cueva donde se quebró, fue en el desprecio de su familia. No fue en la guerra donde se desanimó, fue en el olvido de quienes debían creer en él. Pero a pesar de todo, David nunca peleó por ocupar el lugar que Dios le había prometido. En múltiples ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, de terminar con su persecución, de acelerar el cumplimiento, pero decidió esperar en la voluntad de Dios, porque quien sabe que fue Dios quien lo llamó, no necesita empujar puertas, ni quitar a nadie del camino, ni forzar reconocimientos. El verdadero humilde no se desespera, el verdadero humilde no discute su llamado. El verdadero humilde guarda silencio en la cueva y canta salmos mientras el trono aún está lejos. Y tú, estás en esa cueva, estás en el intervalo entre lo que Dios te prometió y lo que aún no ves. Sientes que a otros les llegó el momento y tú sigues esperando. Sientes que fuiste ungido, pero no reconocido. Escuchaste el llamado, pero nadie te toma en serio. Entonces, escucha esta verdad que viene del cielo. La cueva no cancela el trono. El olvido de los hombres no borra la elección de Dios. El desierto no anula la unción, y el rechazo no invalida lo que el cielo ya escribió. David no fue grande porque mató gigantes, fue grande porque mantuvo su humildad cuando nadie lo aplaudía, porque escribió canciones en soledad, porque protegió las ovejas cuando nadie lo veía, porque honró al rey, incluso cuando ese rey quería matarlo, porque su corazón no se endureció en la espera, y eso es lo que Dios busca hoy. No una generación de ansiosos por la plataforma, sino una generación de fieles en el campo, no adoradores del micrófono, sino guardianes del rebaño, aun sin testigos. Ora ahora con un corazón sincero como David. Señor, si me has llamado, enséñame a esperar. Si me has elegido, guárdame del orgullo que quiere acelerar. Tu promesa, hazme fiel cuando nadie ve. Hazme cantar salmos cuando otros callan. Hazme fuerte para no tomar con mis manos lo que solo tú puedes entregar. Y cuando llegue mi tiempo, que el trono no me robe lo que la cueva me enseñó. El eco de la humildad que abre puertas eternas, si has llegado hasta aquí. No estás entre los comunes, estás entre los valientes, entre los que no solo buscan oír un mensaje, sino vivirlo, entre los que no tienen miedo de ser confrontados por el Espíritu Santo, porque saben que toda corrección del cielo es también un acto de amor. Has caminado conmigo bloque tras bloque, historia tras historia, alma tras alma. Hemos mirado de frente lo que el orgullo puede destruir y lo que la humildad puede restaurar. Y ahora, después de este recorrido, quiero que cierres tus ojos un instante, sí, ahí donde estás, y le preguntes al Señor, ¿qué puerta cerré por orgullo?
¿Y qué puerta está esperando que yo me incline para abrirse? Porque no basta con escuchar, no basta con emocionarse. El reino no se manifiesta solo en quienes entienden, sino en quienes se rinden. Y si algo te fue revelado durante esta serie, no lo dejes en el aire, no lo guardes para después. No digas mañana, hazlo ahora, responde hoy. Tal vez el orgullo se instaló en tus decisiones. Tal vez se escondió detrás de tu forma de servir. Tal vez se disfrazó de falsa espiritualidad. Pero hoy, el Espíritu te mostró con suavidad, con ternura, pero también con firmeza. Esa no es la puerta. Ese no es el camino. Esa no es la voz del Maestro. Hoy se te presenta un sendero nuevo. El sendero del quebranto que libera. La vereda silenciosa de los que no buscan fama, pero caminan con fuego. La ruta invisible de los que lavan pies, pero cargan gloria. El camino de la humildad, que no es otra cosa que el reflejo del carácter de Cristo, porque Él fue manso. Él no abrió su boca frente al que lo acusaba. Él no peleó por un trono, pero fue coronado con espinas. Y aún así, con el rostro ensangrentado y el alma entregada, abrió con su rendición las puertas del cielo para ti. No desperdicies esta serie, no la conviertas en un mensaje más. Convierte esto en una decisión eterna. Y si llegaste hasta este punto, quiero pedirte algo que marcará tu alma y también dejará una huella aquí. Escribe en los comentarios, con tu puño y alma, esta frase profética: he decidido bajar para que Dios me levante. Hazlo no para mí, no para el canal, no para la estadística. Hazlo para sellar tu proceso, para marcar tu transformación, para declarar delante de Dios y de esta comunidad espiritual que tú también has sido quebrado para ser levantado. Y antes de irte, quédate unos segundos en silencio, respira profundo, cierra los ojos y di, con tus propias palabras, lo que tu corazón quiera entregarle hoy al Padre. No cortes este video, no cierres esta atmósfera. Deja que el cielo termine de escribir lo que comenzó en ti, porque este fue más que un video, fue un altar. El orgullo que cierra puertas y la humildad que las abre, prepare seu espírito. Agora entramos no Santo dos Santos. Oración final. Quebrantados para ser levantados, Padre eterno, Dios de luz incomparable, Rey que no comparte su gloria, pero que extiende su mano a los quebrantados. Hoy venimos a ti, no con méritos, no con máscaras, no con palabras repetidas, sino con el alma desnuda, con la carne temblando, con el corazón en silencio. Venimos rotos, Señor, pero sinceros. Venimos como hijos que ya no pueden más con su propia fuerza, como siervos que han comprendido que el orgullo ha cerrado puertas que solo la humildad puede volver a abrir. Hoy no te hablamos desde lo alto. Hoy no llegamos exigiendo. Hoy no buscamos que nos mires por lo que hicimos, sino que nos mires por la sangre que aún gotea desde la cruz de tu Hijo, porque nos hemos equivocado, Señor. Hemos deseado lugares que no eran nuestros. Hemos querido reconocimiento más que tu presencia. Hemos buscado el aplauso más que tu mirada. Hemos orado para ser oídos y no para ser transformados. Nos hemos subido a tronos que construimos con nuestras emociones y hemos olvidado cómo se postran los que aún temen tu nombre. Perdónanos, Abba. No hay otra forma de comenzar esta oración. Perdónanos. Perdónanos por cada vez que el orgullo tomó decisiones en nuestro lugar, por cada vez que la soberbia disfrazada de madurez nos cerró el oído a tu consejo, por cada palabra que dijimos sin haberte consultado, por cada puerta que cerramos con nuestra impaciencia, por cada yo puedo solo, cuando lo que necesitábamos decir era: Padre, sin ti me hundo. Señor, tú nos viste cuando nadie más lo hizo. Tú nos buscaste cuando estábamos convencidos de que éramos fuertes.
Tú nos ungiste, incluso sabiendo que aún teníamos grietas que solo el quebranto iba a sanar. Y hoy, después de todo este viaje espiritual, reconocemos que fuimos nosotros quienes dejamos el trono del alma vacío y permitimos que el ego lo ocupara. Por eso, hoy volvemos, no para justificarnos, no para defendernos, sino para rendirnos. Hoy decidimos bajar, hoy decidimos dejar las armas de la autosuficiencia, hoy decidimos abandonar los discursos religiosos y volver al altar donde tu fuego solo cae sobre lo que ha sido quebrado. Padre, mira cada persona que ha llegado hasta este punto del video. Mira su dolor oculto, mira su necesidad de ser validado, mira sus luchas por dentro, sus batallas no contadas, sus gritos silenciados, mira ese corazón que quiere servirte, pero que aún batalla contra el deseo de ser reconocido. Mira al que ha sido herido por líderes orgullosos, mira al que ha sido despreciado por causa de su humildad. Mira al que fue invisibilizado, al que no fue tomado en cuenta, al que ha esperado años en la cueva. Y hoy dale esperanza otra vez, porque no importa cuánto tiempo haya pasado, tú no olvidas a los que se humillan. Tú levantas del polvo al desvalido, tú coronas con honra al que supo permanecer en el silencio. Señor, en esta hora queremos clamar por un nuevo bautismo de humildad. Rompe los yugos del ego. Derriba las fortalezas del orgullo espiritual. Quita de nosotros la necesidad de tener siempre la razón. Enséñanos a ceder, a callar, a esperar, a no imponernos. Haznos entender que el lugar más alto del reino es el suelo donde se doblan las rodillas, que el liderazgo verdadero no brilla, sirve, que el que lava pies será honrado más que el que busca títulos, que el que se quebranta ante ti será restaurado por ti. Padre, abre las puertas que cerramos por orgullo, puertas de relaciones rotas, puertas de llamados estancados, puertas de oportunidades que perdimos por hablar antes de tiempo, por reaccionar desde la carne, por buscar justicia con nuestras manos. Hazlo por tu misericordia. Hazlo por amor a tu nombre. Hazlo para que podamos decir, no fue por mí, fue Él. Él me dio otra oportunidad. Él me levantó cuando yo solo sabía caer. Señor, llévate nuestra necesidad de figurar, llévate nuestra adicción al me gusta, llévate nuestro temor al olvido, porque si tú nos ves, eso es suficiente. Si tú nos conoces, eso es más que fama. Si tú caminas con nosotros, entonces no hay desierto que nos asuste. Dios mío, aquí estamos, como María en el jardín, llorando sin entender que ya resucitaste. Aquí estamos, como Pedro, después de negar 3 veces, anhelando una mirada que nos devuelva el propósito. Aquí estamos, como David en la cueva, con el aceite sobre la cabeza pero sin trono a la vista. Aquí estamos como Naamán al borde del milagro, pero con el alma aún infectada de orgullo. Y tú nos miras como miraste al publicano que no se atrevía a alzar los ojos. Tú nos ves como viste al ladrón que solo quería ser recordado. Tú nos respondes como respondiste a María Magdalena, pronunciando nuestro nombre en medio del quebranto. Tú te acercas, no con condena, sino con ternura, no con ira, sino con oportunidad. Tú nos amas, aún con el orgullo latiendo por dentro. Por eso, Señor, hoy queremos entregártelo todo. El orgullo que heredamos, la altivez que alimentamos, la necesidad de controlar, el deseo de ser primeros, el miedo a ser invisibles, la rabia de haber sido ignorados, la comparación que carcome en silencio, los celos que escondemos en espiritualidad, el resentimiento hacia los que fueron exaltados antes que nosotros, las críticas disfrazadas de justicia, los juicios que lanzamos para sentirnos más santos, el dolor de no haber sido vistos por los hombres,
y la mentira que nos susurra que tampoco tú nos ves. Padre, consume todo eso con tu fuego. No queremos ser usados sin ser transformados. No queremos ministrar sin ser moldeados. No queremos hablar de humildad mientras el ego maneja nuestras decisiones. Derriba los altares que levantamos a nosotros mismos y levanta en su lugar un altar donde solo se adore tu nombre. Porque no queremos solo puertas abiertas, queremos la puerta del cielo abierta sobre nuestra vida. Queremos entrar en esa dimensión donde la humildad no es opción, es atmósfera. Queremos ser hallados dignos de lavar pies, no de sentarnos en tronos. Queremos que el perfume que llevamos no quede en el frasco, sino que sea derramado a tus pies con lágrimas verdaderas. Te pedimos, Abba, que esta oración no se quede en palabras bonitas. Haz que esta oración sea una herida santa, un quebranto que inicie un nuevo ciclo, que a partir de hoy la puerta que se abre sea la de una nueva vida, donde ya no somos los protagonistas, donde ya no buscamos honor, donde ya no nos sentamos primeros, donde ya no exigimos ser llamados, donde ya no vivimos para ser admirados, sino para que otros te vean a ti. Señor, que este video, este canal, este mensaje, no sea una simple producción digital, sino una puerta abierta desde el cielo a los corazones que estaban cerrados, y que todos los que aquí lleguen encuentren no espectáculo, sino presencia, no títulos, sino transformación, no orgullo disfrazado, sino humildad vivida. Finalmente, Padre, te bendecimos por no habernos dejado en el orgullo, por no habernos abandonado a nuestra arrogancia. Gracias por habernos interrumpido. Gracias por habernos confrontado. Gracias por llamarnos la atención con amor. Gracias por enseñarnos que en el reino los últimos serán los primeros. Y si alguna vez nos levantas, que sea para que otros suban sobre nuestros hombros. Y si alguna vez nos das honra, que sea como una oportunidad para dar más gloria a ti. Y si alguna vez somos vistos, que sea solo para que tú seas reconocido. Nos rendimos, nos postramos, nos quebrantamos y declaramos con todo el corazón: he decidido bajar para que Dios me levante. En el nombre de Jesús, el más humilde, el más glorioso, el único digno. Amén.